tal, mis niños? Muy buenas noches. Pues espero que se encuentren muy bien de salud, que estén muy bien con en su familia. Y bueno, pues me da mucho gusto empezar con ustedes un nuevo año, 2021. Empezamos con todo el entusiasmo. Ha sido el 2021 un año bastante pesado, pero esperemos que poco a poco todo lo triste y lo pesado del año pasado vaya fluyendo y se vaya yendo este 2021. Bueno, pues yo les hago este video para explicarles un poco cómo tendrán que resolver su cuestionario. Y bueno, es sobre las reformas borbónicas. ¿Qué son las reformas borbónicas, mis niños? Las reformas borbónicas es todo digamos, es un proceso de transformaciones y de cambios que emite el gobierno español, la corona española de los Borbones, para su colonia, la Nueva España, y para España misma, con el fin de atraer más y captar más recursos económicos para España. Entonces, las arcas reales de España necesitan más dinero porque está en constantes guerras con Inglaterra, porque ha perdido su posicionamiento como potencia mundial. España en este momento, que es el siglo XVIII, 1700, ha perdido su posicionamiento como primera potencia mundial y están ganando otros países como Inglaterra, como Francia, y entonces para posicionarse como la primera potencia necesita ganarle las guerras a Francia y a Inglaterra, y esto no es sencillo. Entonces, en sus constantes guerras con Inglaterra requiere tener dinero, y para tener dinero va a hacer una serie de reformas o de cambios, sobre todo en España misma, pero sobre todo en las colonias americanas, entre ellas México, que se llamaba en aquella época Nueva España, con la intención de lograr sacar o extraer más recursos económicos, más dinero, más plata de la colonia, de la Nueva España, para llevarla a España y así que ésta costeara sus guerras contra Inglaterra. Bueno, eso son las reformas borbónicas, eso vamos a hablar. A ver, dice la pregunta número 1, ¿en qué consistió la guerra de sucesión española al comenzar el siglo XVIII? Bueno, la historia comienza exactamente al comenzar el siglo XVIII, porque resulta que en 1700, al comenzar este siglo, España se queda sin un heredero al trono. El rey antiguo que había en España, llamado Carlos II de Habsburgo, se apodaba el hechizado. ¿Y por qué se apodaba el hechizado? Era conocido por toda la gente como el hechizado, porque decían que no podía tener hijos, no podía tener descendencia, y en aquella época alguien que no podía tener descendencia o hijos, una persona estéril, se le consideraba que era un hechizado por las brujas o por las hechiceras, que lo habían vuelto estéril. Y entonces en este sentido se decía que era el hechizado. No podía tener hijos y dejó sin herederos al trono. Entonces los Habsburgos salen de escena de la historia de España y comienza una guerra por ver quién heredaba el trono de España. Y los que dicen que tienen, digamos, más derechos de heredar el trono son los franceses, los Borbones. Ellos reclaman la herencia de este trono español, y comienza una guerra entre Francia y España por ver quién hereda el trono. Y bueno, finalmente la gana Francia, pero a esta guerra se le conoce como la guerra de sucesión. Sucesión es quién sucede en el trono, quién sigue. Y bueno, la gana Francia, la ganan los Borbones de Francia, y ellos van a ser la nueva dinastía que va a gobernar España. Los Borbones de Francia a partir de 1700, y ellos van a llevar a cabo todas estas reformas, todos estos cambios para sacar más dinero sobre todo de las colonias americanas, sobre todo de México, que era la Nueva España, para que de ese modo España pudiera costear sus guerras contra Inglaterra. Pero no solo eso, es sacar de todo el atraso político, económico, filosófico, científico en el que se encuentra España en este momento. Los Borbones llegan a España cuando han ganado la guerra de sucesión y se encuentran con que todo es un caos. Hay mucho fraude, hay mucho robo, muy poco llega a las arcas reales realmente de todo lo que se produce, tanto en la península como en las colonias americanas. Y aparte, está en un franco atraso social, político
ideológico, filosófico, científico España con respecto a Francia, con respecto a Inglaterra. Recuerden que en el siglo XVIII en Inglaterra y en Francia está sucediendo la filosofía de las luces, mis niños, o la filosofía de la ilustración. ¿Y qué es esto? Pues es poner a la razón al centro de todo y desplazar a la superstición, desplazar a la fe, al dogma católico y poner en el centro a la razón. Ahora todo se debe de cuestionar y de pensar racionalmente antes de creerlo ciegamente por medio de la fe. Y bueno, pues en Inglaterra está la ciencia con Isaac Newton. John Locke también está haciendo ya avances importantes en filosofía y en ciencia y en el pensamiento racional. Y en México, perdón, y en Francia pues están todos los filósofos ilustrados, como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, que están proponiendo ya un pensamiento racional que también está en contra del sistema monárquico de gobierno. Y bueno, pues a los monarcas borbones no les interesaba mucho este pensamiento revoltoso que estaba en contra del sistema monárquico. Lo que sí rescataron de la filosofía de la ilustración es racionalizar a la administración de la corona. La corona española debe estar ya totalmente administrada, racionalmente administrada, para salir de este caos y de este atraso en el que se encuentra. Y también les interesa llevar la ciencia pero a la gente, pero con afanes de establecer escuelas. Por ejemplo, aquí en México, en la Nueva España, se establece el colegio de San Fernando, que es este colegio para arte, ¿no? Para pintores y todo esto. También se establece un jardín botánico que tiene la intención de estudiar a las plantas que hay aquí en México y sus propiedades. Y no nada más es estudiarlas por estudiarlas, porque bonita está la planta, sino para ver qué más se puede sacar de la Nueva España, qué más recursos se pueden explotar de la Nueva España. O sea, toda la racionalidad del aparato burocrático borbónico en esta época o de la corona de los Borbones está encaminado a extraer lo más que se pueda de recursos de las colonias y llevarlos a España para costear las guerras contra Inglaterra. Y así, de este modo se creía que España iba a salir del atraso, iba a volver a ser la potencia que era hace 200 años atrás. Bueno, número 2. ¿A qué dinastía pertenecía el poder de la corona española antes de 1700 y a qué dinastía pasó a pertenecer después? Bueno, pertenecía a la dinastía de los... primero pertenecía a la dinastía de los Habsburgo. Cuando Hernán Cortés viene a conquistar México, quien gobierna en España es Carlos V de Habsburgo. Luego viene su hijo Felipe II de Habsburgo y así hasta llegar a Carlos II el hechizado de Habsburgo, que no va a dejar heredero al trono. Y comienza la guerra de sucesión y entonces la ganan los franceses y establecen a la dinastía de los Borbones, que es una dinastía francesa, como los nuevos gobernantes de España, los Borbones. Y por eso las reformas se llaman reformas borbónicas, por los Borbones. Número 3. ¿Cuáles fueron los principales problemas que enfrentaron los Borbones al asumir el poder en España? Bueno, como les digo, todo estaba en un caos. Había un caos administrativo tremendo que ocasionaba muchas fugas de dinero, muchos fraudes, muchos robos, especialmente en la colonia Nueva España. Aquí, lo que era México, antes llamado Nueva España, pues el virrey y todos los grupos que gobernaban aquí México, pues hacían una serie de robos y fraudes, de modo que muy poco realmente de lo que se extraía de plata de México, de la Nueva España y de recursos, llegaba a España. Y como que aquí empezó por eso la Nueva España a crecer. Fue una colonia que parecía no ser colonia, ¿no? Por tantos recursos que no llegaban a España, ¿no? Que se quedaban aquí. Y eso obviamente no les gustaba a los Borbones. Los Borbones querían saquear todo, explotar, saquear todo lo que más se pudiera de la Nueva España, de lo que era México, para llevarlo a España. Entonces había un caos administrativo y había muchas fugas de dinero por ese caos. Eso fue lo que se encontraron. 4. ¿Qué medidas llevaron a cabo los Borbones para resolver el atraso español? Pues establecer unas reformas, las llamadas reformas borbónicas. ¿Y en qué van a consistir? Pues en quitarle el poder a todos los grupos que han
concentrado mucho poder en estos 250 casi años de colonia en México, en Nueva España. Quitarles poder al virrey, descentralizar, es centralizar otra vez el poder en la figura del rey, pero quitárselo al virrey. Quitarle poder al virrey, quitarle poder al consulado de comerciantes de la Ciudad de México, ¿sí? Que era muy poderoso, eran, digamos, comerciantes a nivel mundial, eran riquísimos y poderosísimos, y había que quitarles el poder a ellos, y había que quitarles el poder a otro sector social que había acumulado y concentrado muchas riquezas y mucho poder, y esto es ni más ni menos que la Iglesia. La Iglesia se vuelve como un enemigo de los Borbones. Los Borbones ya no simpatizan tanto con la Iglesia porque ha adquirido, ha acumulado y ha concentrado mucha riqueza, mucho poder, y hay que quitarle este poder a la Iglesia. ¿Y cómo van a hacerlo? Van a expulsar a una de sus principales órdenes religiosas, que son los jesuitas. Van a secularizar las doctrinas de frailes y van a dejarlas en manos de los religiosos seculares, como los arzobispos, los obispos y los párrocos. Entonces comienza un golpe muy dado sobre todo a la Iglesia, que tiene que ver con el clero regular, que es el de las órdenes que están encerradas en conventos, el de frailes, pero en general toda la Iglesia va a ser muy golpeada por las reformas borbónicas. El consulado de comerciantes, el virrey. Y bueno, si aquí antes en la Nueva España los criollos, que eran los nacidos en América, hijos de padres españoles pero nacidos en América, pues tenían ya cierto poder, cierta influencia, cierta capacidad de movilidad dentro de la sociedad, cuando llegan los Borbones van a frenar este poder que van adquiriendo los criollos, y todas las plazas, los puestos públicos, ¿sí? Los puestos importantes, ya nada de que los criollos puedan acceder a ellos, van a ser puras personas enviadas de la España las que van a tener los mejores puestos, las mejores plazas, los mejores trabajos, y esto va a crear un recelo y un malestar muy grande en los nacidos en América, llamados criollos. ¿Qué situación se encontraron los Borbones en la Nueva España que contribuía a que no llegara todo el dinero a España? Pues como les dije, había grupos que habían concentrado mucha riqueza, mucho poder, y que realizaban una serie como de fraudes que hacían que no llegara completo todo lo que se extraía de la Nueva España a la metrópoli, a España, y eso pues no le gustaba a España, a los Borbones. 6. ¿Cuál fue el principal y último objetivo de las reformas borbónicas? Pues extraer lo más que se pudiera de recursos económicos y naturales y de plata, sobre todo de las minas, extraer lo más que se pudiera de la Nueva España para enviarlo a España, a la corona, a los Borbones. 7. ¿Quién fue José de Gálvez y qué instrucciones le fueron encomendadas por el rey Carlos III? A ver, el rey Carlos III va a ser la principal figura que va a llevar a cabo estas reformas borbónicas, el rey Carlos III de Borbón, y para ello va a mandar aquí a la Nueva España, lo que era México, a un visitador llamado José de Gálvez, que es un malagueño, de Málaga, España. ¿Pero qué es un visitador? Un visitador es una persona, un hombre que tenía el cargo, que se le confiaba el cargo de venir a inspeccionar cómo estaba conduciéndose todos los asuntos en la Nueva España, sobre todo en materia económica, y dejaba como una serie de notas, ¿no? Donde él daba como todo un informe a la corona sobre lo que él había visto. Entonces la pasaba vigilando, inspeccionando, ¿no? Y decía, aquí hay robos, aquí hay fraudes, aquí no llega todo el dinero porque se lo quedan tales y porque fulanito y fulanitos hacen su business y aquí no llega. Y acá se podría sacar mucho más dinero y mucha más plata, pero no se ha sacado por tal y tal motivo. Entonces eso venían a hacer los visitadores, y José de Gálvez fue una persona que hizo su tarea, que le encomienda al rey el rey Carlos III, de manera formidable. Y pues va a dar un informe muy serio a la corona de todo el caos que encontró aquí en la Nueva España, y entonces en base al informe de José de Gálvez se van a establecer y a poner en marcha el proyecto de las reformas borbónicas. Por eso es muy importante José de Gálvez. Aquí se los escribo. José de Gálvez, ¿vale? A ver,
8. ¿Qué grupos habían adquirido y acumulado un gran poder político, social y económico en la Nueva España a mediados del siglo XVIII? ¿Y cuál fue la postura del rey Carlos III con estos grupos y por qué? Bueno, como les dije, ¿quiénes habían adquirido un gran poder? En primer lugar, el virrey. Por eso los nuevos virreyes que llegan aquí ya no van a tener tanto poder como antes de las reformas borbónicas lo tenían los virreyes. Aparte que como España está en un momento de amenaza contra las potencias Inglaterra y Francia, que están en constante guerra con España, pues entonces los nuevos virreyes que llegan a partir de las reformas borbónicas son todos militares, ¿no? Tienen como esta característica. Pero ya no van a tener tanto poder, van a ser más bien funcionarios al servicio de la corona, ya no van a ser como estos representantes del rey en la Nueva España, ¿no? Esos van a ser golpeados los virreyes, pero también se van a crear otras figuras como los intendentes en las diferentes provincias de la Nueva España, que también van a limitar el poder del virrey, sobre todo en materia fiscal o económica. Ya todo el dinero que se recauda de tributos y demás impuestos ya no va a llegar, ya no va a pasar por el virrey y de ahí a la corona española, sino que va a ser de los intendentes de provincia directamente al rey, ¿sí? Él es golpeado, pero también son golpeados, como dije yo, la iglesia que ha concentrado tanta riqueza es fuertemente golpeada por las reformas borbónicas y sobre todo la iglesia que corresponde al clero regular, al clero de frailes que se encierran en los conventos a hacer vida regular, vida en regla, y sobre todo especialmente la orden de los jesuitas. Ellos van a ser expulsados del Reino de la Nueva España y ellos habían establecido muchos colegios, sobre todo en la Ciudad de México, y ellos estaban formando ideológicamente esta generación de criollos que van a tener un gran malestar, porque otro grupo golpeado por las reformas borbónicas van a ser los criollos, los hijos de españoles nacidos en América. Estos son los criollos que con las reformas borbónicas van a ver totalmente imposibilitadas sus posibilidades de acceder a puestos políticos y públicos importantes y de buena remuneración. Ya no más. Estos puestos van a estar reservados para pura gente que viene de la corona, enviada por la corona directamente de España, acaba su función, su servicio al rey 2 años, y regresan a España y mandan a otros. Ya nada de que nadie se quede aquí mucho tiempo, porque ya la corona no se fiaba de la gente que se quedaba aquí mucho tiempo. Rapidito, 2 años y otros, mandas a otros, y que estos regresen a España. Y ya nada de que los criollos, los nacidos en América, van a tener acceso a estos puestos importantes, ¿no? Y otro grupo muy golpeado por las reformas borbónicas van a ser obviamente el consulado de comerciantes, que les dije que era muy poderoso, el consulado de comerciantes de la Ciudad de México. Ejerció un monopolio comercial a nivel mundial, están ejerciendo el comercio estos comerciantes del consulado de la Ciudad de México, porque recordemos que este comercio que se está ejerciendo en parte en la Nueva España es ya mundial por primera vez. Se traen productos ultramarinos que llegan desde China, en la nao de China a Acapulco, de ahí atraviesan toda la Nueva España y llegan a España, y de España llegan a todas las partes de Europa más remotas, Ámsterdam, Holanda, Inglaterra, Alemania. Bueno, es un comercio ya mundial, ¿no? Recorre desde Asia, cruza todo el océano Pacífico, llega a la Nueva España, luego de ahí cruza todo el océano Atlántico, llega a Europa, ¿no? A España, y de ahí se diversifica por toda Europa. Entonces vean qué poderosos eran los comerciantes del consulado de comerciantes de la Ciudad de México, y va a ser visto con recelo también por los Borbones. Van a golpear al consulado de comerciantes y van a establecer otros consulados para que no sean los únicos, ya que establecen el comercio y que ejercen el monopolio. ¿Qué es el monopolio? Que son los únicos que están en el business del comercio o del negocio. Ya no más este monopolio. Va a haber competencia, va a haber ya otros rivales en el mercado. Bueno, entonces repito, ¿qué grupos o actores sociales se vieron perjudicados, la 9, con la aplicación de las reformas borbónicas? Pues ya dijimos el virrey, con la creación de los intendentes, ¿sí? Pero también dijimos que, y sobre todo en materia fiscal, el virrey, pero también dijimos que la iglesia, sobre todo las órdenes regulares, y sobre todo dentro de ellas, sobre todo los jesuitas, o la orden de los jesuitas, y dijimos que los criollos, y dijimos que el consulado de comerciantes. Bueno,
10. ¿Quiénes eran los criollos y qué sucedió con ellos durante las reformas borbónicas? Los criollos eran los nacidos en América, pero hijos de padres españoles. ¿Y qué sucedió con ellos? Pues ya lo dijimos, les quitaron toda posibilidad de acceder a los puestos importantes y bien remunerados, bien pagados de la Nueva España. Ahora todos estos puestos estaban reservados para españoles que venían directamente de la península aquí, ejercían su puesto y se iban otra vez a España. ¿Qué era un visitador? Pues ya lo dije, era un hombre que tenía el encargo por parte de la corona de venir a inspeccionar y a vigilar y a hacer un informe de cómo estaba la situación en la Nueva España en todas las materias, pero sobre todo en la económica. Pues ¿para qué? Pues para cambiar las cosas, ¿no? Mejorar los vicios que se pudieran estar formando en la sociedad. 12. ¿Con la llegada de qué visitador se dio comienzo a las reformas borbónicas? Ya dije, con la llegada de José de Gálvez. Gálvez con B chica y Z al final y acento en la A. 13. ¿Por qué el rey Carlos III expulsó a los jesuitas? A ver, ya dijimos, los jesuitas son una orden religiosa que, bueno, por pertenecer a la iglesia ya está con recelo, porque la iglesia está adquiriendo y acumulando, ha adquirido y ha acumulado y ha concentrado mucho poder y mucha riqueza, y eso no le gusta a los Borbones, pero además, especialmente esta orden, le jura lealtad al Papa antes que al rey de España. Y eso no le va a gustar nada al rey Carlos III, o sea, primero él antes que el Papa. Entonces, comienza una política regalista de los Borbones que están en contra de que haya un culto al Papa y una obediencia al Papa antes que a la figura del rey, y no van a estar de acuerdo por eso con los jesuitas. Pero también los jesuitas son vistos con recelo porque están educando a la generación de criollos en los colegios jesuitas, sobre todo de la Ciudad de México. Uno de los colegios más importantes jesuitas es el que está enfrente de nuestra escuela, mis niños, el colegio de San Ildefonso, que ahí era el lugar donde, digamos, residían los estudiantes que estudiaban en el colegio de San Pedro y San Pablo, que está en donde antes estaba la secundaria 6, antes del temblor del 85, ahí pasando la calle del Carmen. Fíjense. Bueno, 14. ¿Qué reacción ocasionó en los habitantes de la Nueva España la aplicación de las reformas borbónicas? Menciona algunos ejemplos concretos. Pues va a haber mucho malestar. Sí, va a haber mucho malestar. Piensen, la iglesia va a estar con malestar. No toda, hay gran parte de la iglesia que sigue fielmente y la obediencia al rey Carlos III y a todos los reyes que siguen, Borbones. Pero hay otro sector de la iglesia que ya no ve con tan buenos ojos tantos préstamos que pide la corona a la iglesia, sobre todo para financiar las guerras contra Inglaterra. Hay un sector de la iglesia que ya no ve con tan buenos ojos que hayan expulsado a los jesuitas. Bueno, otro sector social que estuvo con mucho malestar tras la expulsión de los jesuitas es la población del Bajío. Hubo muchos motines y levantamientos en contra de la expulsión de los jesuitas, de la gente. La gente quería a los jesuitas y se manifestaron en contra de esta expulsión. Obviamente, como dijimos, los fieles, los feligreses van a ser afectados cuando expulsan a los jesuitas y se van a levantar. Otros que son afectados, pues dijimos que son los criollos, que ya no va a tener posibilidad de acceder a los puestos importantes en la administración pública, que van a estar siempre en segundo término después de los españoles peninsulares que llegan aquí nada más un ratito y se van, sacan dinero y se van, y que no tienen amor por la tierra americana, como ellos ya comienzan a tener una serie de patriotismo ya por haber nacido aquí. Y también son golpeados por las reformas borbónicas, pues la iglesia, los criollos, los jesuitas, los feligreses, el propio virrey. Así que todo eso la nota. ¿Cuál fue la principal consecuencia de las reformas borbónicas? Con esa terminamos, mis niños. Pues la guerra de independencia, ¿sí? Está muy claro, digamos, que las reformas borbónicas van a crear una especie de caldo de cultivo favorable para que haya un malestar social tremendo y que unos años después estalle la guerra de independencia en la Nueva España, ¿sí? Entonces, pues espero que este video haya sido muy esclarecedor para poder hacer su trabajo.
Les mando un abrazo con mucho cariño, mis niños. Espero que estén muy bien de salud y que todo lo mejor venga para ustedes este 2021. Les quiero mucho. Hasta la próxima.